Buenas tardes, mi nombre es Ana Sofía López Castro, soy estudiante de medicina y vengo a hablar un poco sobre anatomía. Para empezar a explicarles este tema voy a hablar sobre la posición anatómica, que es muy importante. ¿Por qué va a ser importante? Nos va a ayudar al estudio de cualquier estructura de nuestro cuerpo. ¿Esta cómo es? Vamos a poner nuestras piernas en el eje de los hombros, brazos a los costados, la persona debe estar mirando hacia el frente y vamos a elevar las manos, siempre la palma mirando hacia arriba. Esta va a ser nuestra posición anatómica. La siguiente. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de algunos términos de relación que nos van a ayudar también a identificar un poco más específicamente dónde se encuentran ciertas estructuras. Estos van a ser, por ejemplo, el anterior. Entonces esta es nuestra parte anterior o frontal de nuestro cuerpo. Posterior, la parte de atrás del cuerpo. Lateral, lateral, laterales. Superior o cefálica e inferior, abajo. Estas van a ser las principales. Ahora vamos a hablar un poco sobre la línea media. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos una línea media por todo nuestro cuerpo, que nos separa el cuerpo. Entonces tenemos nuestra línea media. ¿Para qué nos va a servir esto? También para términos de posición. Por ejemplo, yo quisiera saber una estructura si es lejana o cercana a mi línea media. Esta nos va a servir como referencia. Entonces, por ejemplo, el hombro. El hombro es una estructura distal de mi línea media, es decir, distancia, lejana. Mientras que, por ejemplo, mi costilla es un hueso proximal, es decir, cercano a mi línea media como punto de referencia. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre osteología. Entonces, para empezar con osteología, vamos a explicar que hay dos tipos de esqueleto, el axial y el apendicular. El axial va a ser toda la parte central de nuestro cuerpo. Entonces van a estar los huesos del cráneo, va a haber algunos del cuello, costillas, vértebras. Esta va a ser toda la parte central del cuerpo, va a ser parte del esqueleto axial. El esqueleto apendicular, una manera sencilla de recordarlo, es más o menos los huesos que tienen movimiento. Por ejemplo, nuestras extremidades, pues las puedo mover. Entonces esta va a ser parte del esqueleto apendicular. Un dato ahí interesante es que, por ejemplo, la clavícula es un hueso del esqueleto apendicular. No sé si pueden identificar que tiene movimiento, ¿cierto? Entonces va a ser apendicular, a pesar de que parezca estar en la parte central, pues está en la parte central del cuerpo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los huesos. Entonces hay 4 clasificaciones de huesos: el largo, el corto, el plano y el irregular. Vamos a comenzar con el plano. Características para identificar un hueso plano. Estos por lo general van a cuidar órganos importantes, como por ejemplo el cráneo, es un hueso plano y cuida nuestro cerebro. Por ejemplo, el esternón es un hueso plano que cuida nuestro corazón. Entonces se los voy a mostrar mejor aquí. Cráneo y esternón. Son huesos que pues cuidan órganos vitales. Ahora, los huesos cortos. Estos van a identificarse fácilmente porque ninguna dimensión predomina sobre la otra, o sea, son muy similares. Entonces, por ejemplo, los huesitos de la mano son muy chiquitos. Entonces acá se los mostraré. Son muy pequeñitos. Y no son como que es más largo, más corto, más... Sus dimensiones son muy similares. Ahora vamos a hablar de los huesos largos. Estos los vamos a ver o identificar de una manera muy específica. Les voy a explicar y es siempre de arriba a abajo. Es decir, un hueso largo es, por ejemplo, los huesos de mi brazo o de mi pierna, ¿verdad? Estos huesos son largos, ¿pero por qué? Porque de piso a techo, de inferior a superior, estos son largos. No puedo decir, por ejemplo, que la clavícula es un hueso largo. ¿Por qué? Porque aunque sí parece largo, si lo vemos desde esta posición, es un hueso chiquito. Desde superior a inferior es pequeño, entonces no clasificaría como un hueso largo. Ahora, un hueso irregular. Los huesos irregulares son aquellos que no entran dentro de ninguna de estas clasificaciones. Por ejemplo, las vértebras, ¿sí? Son huesos pues que tienen como son irregulares, irregularidades tienen, por ejemplo, aquí. Y eso es todo, muchas gracias.